Hola, soy Xavier Giner, soy profesor de diseño de producto en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia y el comisario de la exposición que sobre diseño de producto organiza el IBAM en su sede de Alcoy. La exposición le hemos titulado Diseño Valenciano 2009-2019, Productos para un Mundo Global. Hemos pretendido hacer con esta exposición un recorrido por el mejor diseño valenciano de esta última década, el mejor diseño de producto valenciano de esta última década, para mostrar el enorme potencial creativo y su gran capacidad y diversidad de acción dentro de un mundo que claramente ya es global. La importancia del diseño hoy radica sobre todo en la función de generar valor cultural que el diseño tiene. Si queremos pensar las sociedades contemporáneas, hemos de pensar necesariamente el lugar que el objeto producido industrialmente ocupa como soporte de significación individual y colectiva. Los objetos, lo podemos llamar así, nos representan. Son los portadores de nuestras significaciones, de nuestros valores, hasta el punto de poder llegar a confundirnos con ellos, incluso a veces escondernos tras ellos. Los objetos diseñados, por tanto, no solo cumplen funciones de uso, por supuesto, sino que al mismo tiempo cumplen funciones de signo. Decimos a los otros quiénes somos, al mismo tiempo que nos servimos de ellos para dotarnos de nuestra propia identidad. Mi montura, mis gafas, mi camisa, en fin. Pero, además de esta cuestión, el diseño ocupa también una posición muy importante en las sociedades contemporáneas porque es el territorio en el que se articulan, se interseccionan el disfrute, el consumo y la producción. Efectivamente, diseñar significa proponer soluciones deseables, factibles y rentables. El lugar de esta intersección de lo afectivo, lo económico y lo práctico es sin duda la marca del diseño de producto. Por último, la exposición se propone cambiar la mirada que tenemos sobre los objetos cotidianos, hacernos mirar de otro modo los objetos de nuestra cotidianidad. El valor de un objeto jamás se puede confundir con su precio. Bien al contrario, apreciar un objeto es captar lo que nos aporta y el lugar que ocupa para cada uno de nosotros. En cierto sentido, podemos decir que todo objeto se presenta hoy como una promesa de satisfacción al tiempo que nos propone un vínculo. El uso que hagamos de esa promesa y de ese vínculo determinará nuestro aprecio por ese objeto más allá de su precio. La exposición, en este sentido, se organiza alrededor de 6 ejes que se entrecruzan y suceden durante el recorrido. Hemos recopilado 174 objetos diseñados por 67 diseñadores y producidos por 97 empresas. Sin duda, es la mayor exposición sobre diseño de producto que se ha organizado hasta ahora en la Comunidad Valenciana. De estos 6 ejes con los que decía que se organiza la exposición, el primero reúne los objetos de lo particular y lo privado, es decir, los objetos que encontramos en la casa o que podemos encontrar en la casa, en el hábitat. La casa y el hábitat son el territorio de lo particular, de lo privado y de lo íntimo, y en ella los objetos funcionan, además por su función de uso, como una especie de función de atrezzo para nuestra vida. Nos sirven para crear una escenografía en la que nuestra vida transcurre. El segundo de los ejes recoge por contra los objetos que tienen que ver con la espera, la atención o el trabajo, es decir, la oficina, la escuela, el restaurante, el hospital, el hotel. Es verdad que son objetos de un espacio que es un espacio público, pero que sin embargo lo tratamos como un espacio privado, como un espacio de hábitat, de casa. ¿Por qué? Porque el sentido que tienen estos objetos es el de la hospitalidad, la comodidad, el confort, alrededor de los cuales esos objetos se organizan. En estos espacios que son públicos, pero nos sentimos como formando parte de ellos, como formando parte de un nosotros, que nos permite estar juntos con otros de un modo amable. El tercer eje, por contra, reúne los objetos que nos permiten transitar por el espacio público. Son los objetos que nos llevamos cuando circulamos por la calle, la plaza o el parque. Son objetos, más bien, en los que nos sentimos representados, pero en tanto que soledades que circulan. El cuarto eje, por contra, hemos tomado que es el de piezas clave, le hemos llamado. Hemos hecho una selección de pocas piezas que de alguna manera en estos 10 años, a nuestro juicio, representan, aportan de un modo especial valor a sus sectores, por decirlo así. El quinto eje es lo hemos llamado fuera de serie. Aquí hemos seleccionado piezas que se colocarían en la frontera del diseño de producto, ubicándose
en un territorio más allá del diseño de producto, por fuera de la producción industrial, por fuera de las series, más bien productos únicos o tirada muy corta. Y por último hemos dedicado un espacio a los jóvenes diseñadores, le hemos llamado los novísimos, porque entendemos que era interesante dar visibilidad a esta cuarta generación de diseñadores que se incorporan ya con producto hecho al mundo del diseño y que de alguna manera creo que pueden mostrar la salud y la potencia que el diseño tiene, porque hay trabajos realmente muy interesantes. Por último, tan solo decir que al hacer la exposición en Alcoy, sin duda rendimos homenaje a la ciudad que fue cuna de la revolución industrial y a las comarcas del interior alicantino, que se caracterizan por haber sido comarcas muy exportadoras, con un altísimo nivel de internacionalización en sus producciones. Bien, les esperamos. En cuanto nos sea posible, les recibiremos en Alcoy en una exposición que sin duda espero que les vaya a gustar mucho. Muchas gracias.